Bienvenidos a todos al capítulo 7. En este capítulo vamos a desarrollar las listas de control de acceso para permitir o denegar tráfico entrante o saliente del equipo. Entonces vamos a configurar para que el equipo pueda actuar como si fuera un firewall, permitiendo el rango IP, permitiendo el puerto, ¿verdad? Vamos a explicar cómo crear una lista de control de acceso en forma estándar y en forma extendida, y también cómo solucionar justamente los problemas que pueden existir en la lista de control de acceso. Y también vamos a hablar del contexto de IPv6 con listas de control de acceso. Bastante interesante. Entonces, básicamente vamos a explicar entonces qué es una lista de control de acceso. Una ACL, que es un acrónimo del Access Control List, significa una lista de control de acceso, que lo que hace es permitir o denegar. Básicamente, ¿qué permitimos? ¿Qué denegamos? Permitimos un rango IP, permitimos una sola IP, permitimos un rango de una especie de... En los puertos, perdón, permitimos los puertos, o también podemos denegar, ¿verdad? Denegamos tráfico entrante o permitimos tráfico entrante, ya sea por sentido, por interfaz, por puertos, por IP. Con una lista, entonces, es una lista que se cumple en forma secuencial, que tiene sentencias que permiten o deniegan un tráfico de un rango IP o de una IP exclusiva o de un puerto, siempre y cuando se cumpla lo que es el origen y el destino, que está todo bien especificado cuál es el origen del tráfico y cuál es el destino del tráfico que se va a filtrar. Si va a ser el tráfico filtrado entrante en la interfaz o saliente de la interfaz. Lo que hacemos muchas veces es aprovechar el proceso de conversación del protocolo de control de transmisión si trabajamos en una lista de control de acceso que se incruste filtrando TCP. También, como sabrán, existe lo que son los puertos UDP, ¿verdad? Pero con TCP, como todos sabemos, siempre es un enlace de 3 vías que podemos interrumpir, donde el paquete viaja y tiene que tener un acuse de recibo. Entonces, básicamente, el propósito de una lista de control de acceso es el filtrado de paquetes. A veces lo llamamos entonces filtrado de paquete estático, porque controla el acceso de la red mediante el análisis exhaustivo de los paquetes que van entrando y saliendo, los cuales destruimos si es que no cumplen con el criterio, ¿verdad? Y puede ser dada una dirección de IP de origen, dada una dirección de IP destino, o también puede ser filtrado por el protocolo que identifica a las aplicaciones literales que el usuario utiliza para comunicarse. Entonces el router actúa como un filtro de paquetes cuando distingue si va hacia un sentido o hacia el otro, entrando o saliendo los paquetes. Va aplicando las reglas en la interfaz cuando entra o cuando sale. Entonces, la lista de control de acceso o ACL es una lista secuencial que permite o deniega las declaraciones que están en la entrada de control de acceso especificadas en la lista ahora. Básicamente, entonces, ¿cómo trabaja? Él permite o deniega según la sentencia. Yo directamente le digo permitir que este rango de puerto, que este rango de IP origen hacia esta IP de destino, cuando este puerto es X. O directamente, si es una estándar, le digo permitir o denegar este rango de IP directamente. Entonces, podemos tener varios criterios para hacer el filtrado. Entonces, en la operación de la lista de control de acceso, la última declaración de una lista de control de acceso es siempre en una negación implícita.
¿Cómo sería esto? Cuando una declaración no existe, no está terminada, automáticamente se inserta una negación implícita. Dice. Vamos a suponer que yo le puse permitir que la IP 10 se comunique con la IP 20. Y después ya le apliqué esa lista a la interfaz entrante o saliente. Pero todo lo que no está afirmado explícitamente está implícitamente negado. ¿Qué les dice eso, señores y señoritas? Que todo lo que yo me olvidé de mencionar directamente se niega. Es como cuando yo le digo al jardinero, anda, cortame el pasto. Se va a cortar el pasto y deja la basura y no riega. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no regaste el pasto? ¿Y por qué no tiraste la basura? Vos me dijiste solamente anda a cortar el pasto, no me dijiste anda a tirar la basura después de cortar el pasto y regar el pasto después de cortar la basura. Así es más o menos la relación. Entonces, yo le digo al router, permito que la IP 10 se comunique con la IP 20 y no le digo nada más. Entonces, todo lo que yo no le dije, él ya no va a hacer. Directamente deniega. Y esa sería la denegación implícita. Entonces, todo el tráfico que no está explícitamente permitido o explícitamente negado, está implícitamente negado directamente. Implícita porque es una negación que no existe, que no la vemos, pero que sí se inserta automáticamente. Va a bloquear cualquier tipo de tráfico. Bueno, ahora conozcan un poquitito sobre las ACLs. Lo que está arriba sería la ACL estándar. Como ven, la ACL estándar es muy corta. Directamente dice Access List 10, permitir 192.168.30 y su máscara wildcard. Directamente yo estoy permitiendo esa red y que haga cualquier cosa. Ahora, es muy simple. Ahora, la extendida, sin embargo, me permite ya mejor criterio de selección. Fíjense ahí, la Access List 103 permite el tráfico TCP desde el origen, que es la IP 192.168.30.0, y la máscara wildcard indica que sus 254 IP útiles van a ser las filtradas como el origen. Y dice any hacia cualquier destino cuando el puerto sea igual al puerto 80. Imagínense eso. Entonces ahí yo le estoy diciendo que voy a permitir TCP para que abra el navegador web con el puerto 80 cuando el origen es 30 y hacia cualquier destino. Es mucho más explícita, ¿verdad? Se puede entonces agregar esos atributos donde está en la extendida el origen, el destino identificado, el tipo de puerto TCP o UDP. Pueden ser también por IP, por UDP, TCP, etcétera, o también puede ser por ICMP, o puede ser directamente por el protocolo de internet. En vez de poner en esta parte TCP, un poquitito en vez de poner TCP le pongo IP directamente, entonces ya va a cumplir para lo que sea UDP, TCP y ICMP, que son la suite del protocolo de internet. Bueno, ¿cómo diferenciamos una lista de control de acceso para que sea extendida o para que sea estándar? La lista de control de acceso estándar empieza, si es que está numerada, empieza del 1 y va hasta el 99. O del 1300 hasta el 1999. Y la lista de control de acceso extendida tiene que empezar así: IP Access List 100, 100 para arriba, y va del 100 al 199, y o desde el 2000 hasta el 2699. Eso sí, si el iOS permite, voy a poder usar este rango extendido de Access List. Si el iOS
es muy restringido, voy a usar primero solamente del 1 al 99 o del 100 al 199. También podemos hacerlo con letras, donde vamos a poder colocarle caracteres, letras, números para nombrar, por ejemplo, una access list, nombrando de esta forma: IP access list estándar seguido del nombre de la access list estándar, o IP access list extended seguido del nombre para la access list extendida. Bueno, la máscara wildcard es un comodín que nos ayuda mucho para diferenciar las reglas de coincidencias, donde el bit igual a 0 es un bit correspondiente a dirección, y el bit igual a 1 es igual también al bit correspondiente de direcciones que se van a ignorar. Entonces yo tengo ahí un rango que voy a machear y el rango que voy a ignorar para que sea mucho más rápido. Estas máscaras se refieren entonces a una máscara inversa que me permite chequear rápidamente la red y los hosts. Las porciones de host son lo que están contenidos dentro de la red. Entonces, todas las que sean igual a 0, 0.0.0, van a ser en este caso las porciones de sus redes. Y la 255 va a ser la porción de host. Recordamos un poquitito cómo se hacen las máscaras wildcard. Una máscara wildcard yo puedo obtenerla a partir de una resta de la original de 32 bits menos mi máscara. Esto sería 32 bits y esto sería mi máscara de la red. ¿Ok? Entonces mi máscara wildcard sería el resultado de restar 255 menos 255, 255 menos 255 y 255 menos 0, 255. Entonces teniendo como resultado esa máscara. Perfecto. Entonces acá, como verán, es su red, su red, su red y host. Misma cosa. Ahora es inverso. Ahora su red, su red, su red. Y estos serían los patrones de bits prendidos, que son las de host. Entonces más rápido yo voy a chequear las subredes que están permitidas, y obviamente los hosts ya están todo contenido dentro de esas subredes. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la utilización de máscara wildcard. Si yo estoy utilizando la IP address 192.168.1.1 y su máscara wildcard es esta, indica que es una sola dirección de IP, porque sería una máscara igual a esta. NAT 32 es una IP, una sola IP. Sin embargo, en el ejemplo 2, fíjense que está al revés. ¿Verdad? Sería la wildcard de 0.0.0.0 y no voy a tener ningún resultado. 0.0.0, como una red por defecto sería mi resultado. En el ejemplo 3, fíjense, si bien la red es 192.168.1.1 la IP y tiene la máscara wildcard, así, está dejando pasar toda la red. A partir, también está incluida esta IP, obviamente, dentro de esa red. Esa máscara comodín me indica mucho a mí. Me indica que puedo pasar solamente una IP, o porque puedo pasar varias IPs dentro del criterio de selección en el cual voy a hacer mi filtrado. Otro ejemplo, por coincidencia por rangos. Por ejemplo, ahí tenemos la máscara decimal. El decimal, la red, sería 192.168.16.0 y la máscara wildcard sería 0.0.15.255. Entonces el rango que yo estoy permitiendo es 192.168.16.0 hasta 192.168.31.255. Imagínate, un gran resultado de gran cantidad de rangos de red. En el ejemplo 2 también está 0.0.254.255 como máscara wildcard, y el resultado va a ser 192.168.10
Y todas las subredes mejores que 19168 son las que van a tener las que se van a tener en cuenta, ¿verdad? Claro, si es que la máscara wildcard es directamente al revés. Bueno, ¿cómo calculamos la máscara wildcard? Una retroalimentación a 32 bits, que sería los 4 octetos llenos de 255, le restamos la máscara real y tenemos como resultado la máscara. La wildcard en este caso, como digo. Entonces tenemos el rango de un ejemplo acá, 192.168.10.10 y tiene la wildcard 000. Eso indica que es una sola IP. Sin embargo, si yo tengo 000 como rango IP y la wildcard es 255, 255, 255, sería la misma cosa que poner una máscara 0.0.0 invertida. Entonces es any o todos los rangos de redes. En el primer ejemplo es solamente un host. En el segundo ejemplo es toda la super red, que es por una máscara por defecto. También podemos utilizar palabras claves en vez de los ejemplos. Tomen el primer ejemplo donde permitimos el rango de red 000 y su máscara es obviamente 000, y como máscara wildcard un 000 se vería así, como cuádruple 255, que es la misma cosa que permitir los rangos de red desde el 111 hasta el 255, 255, 255. O sea, permitir todos. Ahora podemos usar entonces menos teclado y escribirle permit any, todos los rangos de redes, y se permite todo. En el segundo ejemplo sería permitir esta IP 192.168.10.10 y la wildcard, como verán, es una de 32 bits, ¿verdad? Entonces voy a permitir solamente una IP, que es la misma cosa que decirle permitir host, y le ponemos la IP del host que vamos a permitir. Son sentencias claves que se utilizan con las máscaras. Algunas directrices: utilizar las listas de control de acceso en los routers situados entre la red interna y externa, como internet. Utilizar el router situado entre dos partes de su red para poder controlar el tráfico entrante o saliente de una parte específica de la red interna. Configurar las listas de control de acceso en los routers de frontera, es decir, en routers que están situados hacia los bordes de las redes, y configurar la lista de control de acceso por cada protocolo de red configurado en las interfaces de los routers de frontera. 3 por que tenemos que tener en cuenta: una lista de control de acceso por protocolo para poder controlar el tráfico de una interfaz, de una lista de control de acceso donde se define el protocolo habilitado en la interfaz. Por sentido, donde la lista de control de acceso controla el tráfico en una sola dirección a la vez, o en una interfaz, o dos listas de control de acceso independientes se deben crear para controlar el tráfico entrante y saliente. También puede ser por interfaz, donde controlan el tráfico en una interfaz, por ejemplo en una giga 00, todo lo que va a entrar y salir de la interfaz. Unas guías de prácticas: basar la lista de control de acceso en la política organizacional de seguridad de la empresa. Esto nos asegura implementar las guías de seguridad organizacional, preparar la descripción de qué es lo que quieren que una lista de control de acceso haga. Esto nos permite poder tener ya advertido cualquier ataque potencial que podemos evitar. Utilizar los editores de texto para poder editar la lista de control de acceso nos ayuda para poder crear una librería que se pueda editar de la lista de control de acceso. Testear la lista de control de acceso en una red
eh, que sería de prueba antes de hacer la implementación en una red directamente ya en producción. Esto nos permite a ver cualquier error que podemos evitar que puedan traducirse en costos para la empresa. ¿Dónde colocar las listas de control de acceso? Cada lista de control de acceso debe ser colocada donde tiene mayor impacto y en la eficiencia. Las reglas básicas son las extendidas, localizar lo más cerca posible del origen del tráfico, y las estándares lo más cerca del destino del tráfico posible. Entonces, por lo tanto, la lista de control de acceso puede depender del grado de control del administrador de red, o del ancho de banda de la interfaz involucrada, o de la facilidad de configuración. Por sobre todo, tiene que depender de que pueda administrar toda la topología para poder implementar el mismo en cualquier parte de la topología. De lo contrario, va a estar dependiendo de hasta dónde puede configurar, hasta dónde puede llegar. Entonces, ahí tenemos una lista de control de acceso estándar donde se bloquea todo el tráfico desde la red 192.168.10.0 hacia la red 192.168.30. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Si es estándar, lo más cerca posible del destino. Ya entrando en la interfaz giga 0/0 saliente, o en la interfaz serial 001 entrante que va a recibir. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le pongo DNI 192.168.10.0 en la interfaz giga 0/0 out, voy a denegar que no le llegue la 10.0 a la 30. Ahí está perfecto. Ahora, si yo le digo DNI 192.168.10.0 en la serial 001 in, yo estoy denegando que no le llegue a la red 30 y también al mismo tiempo no le va a llegar a la red 31, porque ambas redes, entramos hacia ambas redes en esa interfaz. Bueno, para colocar la lista extendida, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el tráfico tiene que ser lo más cerca del origen. Entonces yo quiero filtrar la red 11 que no le llega a la red 30, entonces le filtro en la entrada de la red 11 o en la salida del router hacia el 30. Entonces, si yo voy a hacer mi sentencia acá, para permitir que mi red 11 le llegue a la red 30, va a ser lo más cerca del origen posible cuando él la extendida, porque me permite más criterios de selección. Vamos ahora entonces a los criterios. En la lista ACL1, fíjense que dice la Access List 1 dice permitir la IP 192.168.10.0 con la wildcard 00255. Directamente estoy permitiendo el rango de red 192.168.10. Entonces yo estoy permitiendo con esa lista que salga la red 10 y es que está en esta interfaz serial como saliente. En la lista ACL2 dice Access List permitir IP 192.168.10.0 hacia todos sus componentes, y dice DNI any. Y ahora les pregunto lo siguiente: ¿es o no es igual la lista de arriba que a la lista de abajo? Y la respuesta es muy simple. La lista de arriba, recuerden ese principio de todo lo que no está explícitamente nombrado está implícitamente negado.
que sería la misma cosa que introducir esto. Ahí está explícitamente negado todo. Y arriba está implícitamente negado todo. La misma cosa hacen las dos listas. Tengan siempre en cuenta eso. Todo lo que no está explícitamente afirmado está implícitamente negado. Bueno, vamos a configurar un poquitito una lista estándar para que lo conozcan. La access list se va a llamar 2 y hace varias cosas. La primera sentencia dice access list 2 Denny host 192.168.10.10. ¿Me siguen? Lo primero que estoy haciendo es negar la IP 192.168.10.10. Entonces, primero entonces le niego a la 192.168.10.10 y luego dice access list 2 permitir 192.168.10.0 con la wildcard 0.0.0.255. ¿Qué está haciendo básicamente lo primero? Dentro de la red 10 no voy a permitir que la IP 10.10 no salga, es lo que le estoy diciendo. Entonces yo le estoy permitiendo la 10 a la 192.168.10 y todos sus componentes menos a la primera IP que negué. Vamos a la siguiente sentencia. Dice access list 2 de negar 192.168.0 y todos sus wildcards. Ok. Hasta ahí yo lo que le estoy diciendo es que sabiendo que existe el rango 192.168, solamente va a pasar 192.168.10 y de eso 192.168.10, 192.168.10.10 no va a pasar. El resto va a pasar si es 192.168.10. Y si es 192.168.11 va a pasar. No va a pasar porque le deniego, le digo DENI directamente. Ahora, sigue la lista. Permitir 192.168, perdón, 192.000 y el wildcard. ¿Qué le estoy diciendo? Si es 192.100 va a pasar. Sí va a pasar. Si es 192.168.7 va a pasar. No va a pasar. Si es 192.168.10.5 va a pasar. Sí va a pasar. Si es 192.168.10.11 va a pasar. Sí va a pasar. 192.168.10.10 va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Así sería entonces. Ok. Ahora, si es la IP 193.10.10.10, ¿va a pasar o no va a pasar? Todo lo que no está afirmado está implícitamente negado. Entonces, esa última IP no va a pasar. Porque no está afirmado ahí. Esa es la forma de actuar de una lista de control de acceso. Bueno, para configurarle entonces usamos la palabra access list seguido del nombre o del número. Luego sigue la palabra denegar, permitir o remark. La palabra remark es para darle un comentario en línea para poder tener una documentación. Denegar para denegar, permitir para permitir. Luego el destino y la wildcard. Si es que una estándar directamente se utiliza el rango de red de destino que vamos a bloquear o permitir. Ahí tenemos la lógica interna. Con el iOS de Cisco se aplica una lógica interna para aceptar o poder procesar las declaraciones de la lista de control de acceso, donde se procesan en forma secuencial los comandos que vamos a filtrar. En este caso, fíjense el ejemplo. Si yo le digo access list 3 de niego 192.168.10
0 y todos sus componentes, y después le digo permit host 192.168.10.10. Cuando trate de pasar la IP 192.168.10.10 por mi interfaz del router, ¿qué va a pasar? No voy a dejar que pase. ¿Por qué? Porque yo directamente ya le negué a toda la red. Tenía que haber sido al revés la sentencia. Por eso, como es en forma secuencial, se cumple en forma secuencial. Entonces yo tengo que decirle, permito al host 192.168.10.10 primero en forma secuencial, y después recién le digo deniego a 192.168.10.0 y todos sus componentes. Entonces sí estoy seguro de que va a pasar, pero así como está, no deja pasar absolutamente nada. Por un error en aplicar las sentencias. Primero tiene que estar lo que está permitido y luego lo que está negado. En este caso, ¿verdad? Bueno, después de configurar la lista que está vinculada a la interfaz, obviamente le usamos el comando IP Access Group, le ponemos a lista y le decimos in o out. Entonces el modo en el cual va a estar configurado en la interfaz para que entre o salga el tráfico de esa lista. Bueno, ahí está un ejemplo de la aplicación de la lista para la interfaz denegando un host específico. Primero lo que se hizo es negar cualquier lista y crear una lista nueva. IP Access List 1, denegar al host 192.168.10.10 y permitir cualquier otro host. Y eso se aplica en la interfaz giga 0/0 en el router. Y acá, en la giga 0/0, IP Access Group 1 índice. Entonces, cuando se trata de la IP 192.168.10.10, no va a pasar, va a destruir el paquete. Cuando se trata de, si le cambio acá la IP a 10.11, sí va a pasar. Bueno, las ACL estándar nombradas se crean de la misma forma, usando la palabra IP Access List seguido de la palabra estándar y se le pone el nombre. O también de la misma forma las extendidas, IP Access List Extended, se le pone el nombre. Dentro de la estándar se le pone de permitir y de negar nomás, ¿verdad? En la extendida se le pone permitir el protocolo o denegar el protocolo, TCP o UDP, cuando el origen es tanto, cuando el destino es tanto. Es totalmente distinto ahí en ese aspecto. Bueno, tenemos el ejemplo de la palabra remark, aumentando las listas de control de acceso. Para la lista Access List 1, la palabra remark indica que es un comentario, no permitir una estación de trabajo específica. Entonces le digo Access List 1 denegar a un host o una estación de trabajo específica. Otro remark dice permitir los dispositivos de otro rango que sean que cumplan con 192.168 y XX no voy a dar. Entonces Access List 1 permit 192.168.00 son los rangos que se va a permitir. Entonces si es la IP 192.168.10.11 va a pasar, sí va a pasar. 10.2 se va a pasar, sí va a pasar. 10.9 va a pasar, sí va a pasar. Y si es 192.168.10.10, no va a pasar. Luego en la interfaz serial 000 IP Access Group 1 en la entrada o en la salida. IP Access Group 1 out dice. Entonces entrando o saliendo en la interfaz. En este caso saliendo de la interfaz se aplica esta lista de control de acceso 1. Cuando va a salir entonces ya le aplica que se coincida el rango de red 192.168 y si es 192.168.10.10 no va a salir. El resto sí va a salir. Ok, otra lista de abajo, el ejemplo 2.
Dice IP Access List estándar no access. Dice remark, no permitir el acceso desde una estación de trabajo. Entonces, deniego el host 192.168.11.10. Y dice, el otro dice, permitir el acceso de otros dispositivos de otras redes. Permit any. Dice. Es la misma cosa que yo le ponga el rango de red específico abierto a any, la palabra any, que va a permitir no solamente la red 192.168, sino que también cualquier otro rango de red. Luego, dentro de la interfaz, le aplico eso, IP Access Group, no access, que está con el nombre, out. Entonces, cuando va a salir de mi interfaz giga 0/0 el paquete, yo le permito o le deniego. Bueno, ahora las numeradas estándares, vamos a ver cómo se pueden editar. Se pueden editar con varios pasos. Uno sería show running config y copiarlo a un editor de texto y reemplazarlo ahora. Otro sería por un número de secuencias, que es un poquitito más difícil, ¿verdad? Lo más fácil es ¿qué pasa si yo inserto directamente una lista que tenga el mismo nombre de uno que ya existía? Y va a limpiar el otro y se va a quedar el nuevo. Entonces es mejor hacerlo con el show running config. Tengo ahí las listas que están aplicadas y edito en un editor de texto la IP 99 por una IP 10 y luego me voy en configuración global, niego la lista anterior y reemplazo directamente. Este no se tocó, quedó igual, se aplica igual. Sí, entonces yo negando y le aplico a los otros, afirmando. Show running config, entonces incluir la lista 1, van a ver que ya está aplicado el rango 10.10 en vez de que era antes 10.99. Otro, la lista Access List 1 de negar al host 192.168.10.99, permitir 192.168.000. Puedo hacerlo por este paso: show access list, y me muestra la lista y tienen un número enfrente. Entonces yo ingreso dentro de esa IP access list 1, IP access list estándar 1, y le digo no 10. Y después le pongo 10 espacio denegar y le cambio la IP del host. Esa sería la otra forma. La anterior, volvemos a recalcar, la anterior es directamente denegar la lista y cargar todo de nuevo. Teniendo en un blog de notas un ejemplo, ¿verdad? La siguiente sería entrar en la lista, darle el número de encabezado de la lista. En este caso el encabezado es 10 o 20. Como verán, hay una separación entre 10 y 20. Si yo quiero insertarle en el número 11, le pongo ahí 11 denegar tal cosa y inserta ya debajo del 10 y pone el 11. Esa es la otra forma. Bueno, esta es una forma para editar las estándares nombradas. Le decimos show access list y me muestra ahí el número que tiene asignado cada sentencia, 10 y 20. Entro dentro de la lista IP access list estándar no access y le digo 15 deni host 192.168.11.11. Y como verán, el 15 no hay acá, entonces inserta entre el 10 y el 20, inserta el número 15 y voy a tener entonces, cuando yo le diga otra vez show access list, voy a tener ya el número 15 ahí en el medio con una IP adicional que va a filtrar. Deniega entonces ahí la IP 11.10, la IP 11.11 y permite todos los otros rangos de IP según esa lista de control de acceso que se llama la lista no access. No access se llama la lista.
Bueno, verificamos con el Show IP Interface, podemos ver qué lista está saliendo de la interfaz diseño. Show Interface llega a 0/0 y también vemos que está saliendo de la interfaz la lista no access. También podemos verificar con la palabra Show Access List para verificar la lista. Todas las listas que estén en el router. En este caso tienen la lista 1 que deniega la IP 10.10 y permite el resto de la IP 192.168. Tenemos la lista no access que deniega la IP 11.11, 11.10 y permite el resto de la IP. Bueno, las ACL en forma estáticas, como ven ahí con Show Access List pueden verificarlo y van a ver que están en forma de estándares cuántos matches ya tuvieron. En este caso, fíjense que acá dice que 8 coincidencias ya tuvo en la denegación de esta IP. Y él sí que trata permanentemente de salir y él le deniega a ese rango de IP. Los números de secuencia de la lista de control estándar forman parte de la lógica interna que implica un secuenciamiento interno de sentencias estándares donde hay un rango de declaraciones que tienen que poder negarse o permitirse, ¿verdad? Según los estados secuenciales. Estos estados de host anfitriones o afirmaciones válidas se van chequeando uno por uno en forma secuencial. Entonces, si la IP de host no forma parte de la lista y no está una explícita que dice denegar el resto o denegar esto, entonces va a permitir que entre. Se dice la palabra clave permit IP-NN. También podemos filtrar el tráfico de protocolos, por ejemplo Telnet o SSH, llamando a esos protocolos por el nombre en vez de el número del puerto, que es una validez. En la configuración de línea interfaz del router, Access Class, donde se le aplica y se considera normalmente una función de la lista extendida porque filtra el protocolo de un nivel superior. Sin embargo, debido a que el comando Access Class se utiliza para filtrar la sesión de Telnet entrante saliente, el origen de la ACL estándar se puede utilizar. Entonces, Access Class, Access List número y OVRF ALS y outs, que es para configurar una lista que haga filtrado de la misma forma, mencionando ya directamente los protocolos. Con el Show Access List voy a ver la lista que está aplicada y ahí en la Access List dice que está permitido 192.168.10.0 y todos sus componentes y deniega que otra cosa. Pero las ACLs extendidas tienen siempre identificado el rango de origen, el rango de destino, el número de protocolo y los números de puertos. Es mucho más completo, por supuesto, ahora. Bueno, entonces las listas de control de acceso extendidas nos permiten identificar bien el origen, el destino, el protocolo y los puertos o números de puertos. Ahí vemos ya el ejemplo. La lista o Access List 114 permite el protocolo TCP desde el origen del rango de la red 20 con toda su wildcard hacia cualquier destino cuando el puerto sea número 23. De la misma forma, la lista 114 permite el protocolo de control de transmisión desde la IP origen rango 20 con todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto es el número 21. Y también la lista de control de acceso 114, que es la misma, que permite del rango origen
para TCP, rango origen 20, con todo su componente hacia cualquier destino cuando el puerto sea el número 20. Entonces tengo 2021 es para FTP y 23 para Telnet. Estoy permitiendo Telnet y FTP, que es la misma cosa que llamar al protocolo. En vez del número de puerto 23 le pongo la palabra Telnet, o en vez del puerto 20 y 21 FTP y FTP data. Eso lo pueden ver si gustan en sus navegadores web. ¿Cómo se llama? En cualquier navegador web busquen en un buscador puertos TCP UDP y van a ver la Wikipedia. Ahí está el anexo de los puertos y acá está. Quiero, por ejemplo, HTTPS. ¿Verdad? Puedo usar el número 443 TCP o puedo usar el nombre directamente HTTPS. Para SSH puedo usar el número de puerto 22 que representa SSH o la palabra clave SSH. Lo que vieron era el puerto 20 para FTP data y 21 para FTP control y el puerto 23 para Telnet. Bueno, entonces puede ser por el número de puerto o por el nombre del protocolo. Las ACL extendidas son similares a las estándares. Está configurado entonces de la misma forma, solo que tienen más partes y se aplica a la interfaz entrante o saliente del router para poder emitir el tráfico. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de la extendida. Vamos a examinar. ACL 103, permitir TCP 192.168.10.0 es el origen con todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto sea 80. De la misma forma, TCP para el mismo rango 10.0, todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto es 443. Y esa es la lista 103. Después hay una lista 104 que dice permit TCP any desde cualquier origen hacia la red 10.0 con todos sus componentes con control de establecimiento de sesión, que sería el acuse de recibo en la interfaz. Entonces, la 103 va a ser cuando mi red 10 entre en la interfaz del router, y la 104 cuando venga la respuesta de cualquier origen hacia la red 10. En el 104 out sería eso. Out sería saliendo de mi interfaz. In sería entrando a mi interfaz. Entonces el tráfico in sería para la red 103 y el tráfico out sería para la red 104. Otro ejemplo de filtrado de tráfico. Para denegar FTP, IP Access y denegar TCP desde el rango 11.0, todo su wildcard hacia el rango 10.0 cuando el puerto sea igual a FTP. De la misma forma, denegar TCP del rango 11.0 y todos sus componentes hacia el rango 10 cuando sea también FTP data. Entonces el control y el envío de datos están totalmente bloqueados. Eso sí se aplica correctamente. Si le pongo access list permit any, permito cualquier otra cosa. Entonces lo único que denego era el rango de red 11 hacia el 10 cuando sea FTP. Luego en la giga 0/1 IP access group 101, en la entrada de la interfaz le aplico directamente ya esa lista de control de acceso extendida. Creando la lista de control de acceso, ahí tenemos dos listas. La primera se llama la extendida con nombre
surfing y la otra extendida con nombre browsing. La extendida con nombre surfing dice permitir TCP 192.168.10.0 todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto sea igual a 80. Y el otro dice permitir 192.168.10.0 y todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto es igual a 443. ¿Ok? La otra lista dice browsing. IP access list extended browsing. Permito 192.168.10.0 y su máscara wildcard con establecimiento para que le conteste. Entonces lo que sale tiene que poder entrar cuando le digo establish. Y luego en la interfaz giga 00 le ponemos el in para esta surfing. ¿Qué quiere decir? Que cuando él está saliendo de la red local y va a ingresar en la interfaz giga 0/0 del router, se aplica esa red. Y el otro dice browsing out, que cuando llene la respuesta y sale por la interfaz giga 0/0 hacia la red 10, va a tener aplicado también en su router en la interfaz de salida del router hacia la red local. Para verificar usamos el comando show access list, donde podemos ver las dos listas. La primera, que es browsing, que tiene una sentencia permitir TCP desde cualquier origen hacia la red 192.168.10 establecido, ¿verdad? Y el rango de surfing, donde le permitimos 192.168.10.0 todo su wildcard hacia cualquier destino cuando sea igual a www. Y la otra sentencia, que tiene el número 20, que permite el protocolo de control de transmisión con el rango origen 10.0 hacia cualquier destino cuando sea igual al puerto 443. Verificamos eso con el show IP interface y van a ver que entrante está browsing y saliente está browsing y entrante está surfing para el rango 10.1. Bueno, la lista de control de acceso extendido también se editan de la misma forma con el editor de texto o por el número de secuencia. Para poder delimitar la depuración de salida de la lista de control de acceso, los comandos de depuración son herramientas utilizadas para ayudar a verificar y solucionar problemas. Es ahí donde usamos los debug. Cuando tenemos para utilizar varias opciones de depuración de salida, puede mostrarse mucha más información que la necesaria o puede verse fácilmente mejor la información. En una red en producción, la cantidad de información proporcionada por los comandos de depuración puede ser muy abrumadora y puede causar interrupciones en la red. Algunos comandos de depuración que se pueden combinar con una lista de control de acceso para poder limitar la salida de modo que solo se muestre la información necesaria para la verificación o la solución de problemas específicos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo para delimitar la depuración de salida, donde la lista estándar 101 permite ICMP desde el host 10.1.1.1 hacia el host 10.1.1.2.2 y también el ICMP desde el host 10.1.2.2 hacia el host 10.1.1.1. Como verán, esto está directamente proporcional para que se aplique lo que es el ICMP, porque en el ICMP enviamos un echo o ping y tiene que devolver el echo o el ping. Bueno, eso se aplica en la interfaz serial no IP route cache para que no genere el caché del router y se aplica ahora IP access group estándar o extended. Este sería en este caso
extender, IP access group 101 in o IP access group 101 out, para que controle entrando o saliendo de la interfaz. En este caso seriales o seriales. La verificación lo podemos hacer mediante el debug IP packets y le ponemos el número de lista de control de acceso de salida que queremos controlar. Entonces va a verificar la lista de control de acceso 101 en todo lo que está haciendo. La ACL en su lógica de límite permite que los paquetes que estaban por salir de la interfaz, si existe y están contenidos dentro de la lista, permite que salga, de lo contrario y se destruye. Si hay un paquete entrante con coincidencia en la lista de control de acceso con un permiso y se envía a reencaminarlo. Si hay un paquete entrante y coincide con la sentencia ACL para negar, se cae, o sea, se destruye el paquete y no se encamina ningún paquete. Si un paquete entrante no cumple ninguna de las declaraciones de la lista de control de acceso, entonces implícitamente está negado y directamente se destruye cualquier paquete. En una lógica fuera de límite, si un paquete de salida coincide con una sentencia de la lista de control de acceso que sea de negación, se destruye. Si un paquete de salida no cumple ninguna de las declaraciones de la lista de control de acceso, entonces está implícitamente negado, salvo que tenga el router la palabra permit any. Bueno, en las operaciones lógicas, entonces los paquetes que llegan a la interfaz del router en el proceso en el cual se examinan la lista de control de acceso, si está aplicado en el router, se bloquea o se permite, ¿verdad? Todo es cuando llega la trama en el router, examina la trama, extrae la trama, compara ese paquete, verifica con la interfaz y si permite, pasa a la capa. Si no permite, destruye. Si acepta cualquier dirección de trama de información, se elimina los controles del router en la interfaz de entrada si existe una lista de control de acceso. Entonces el paquete se prueba contra la sentencia de la lista. Si no existe ese rango de paquete y está solamente permitido ese rango de paquete, deniega cualquier otro rango directamente. Si se acepta un paquete donde se comprueba que la entrada en la tabla de enrutamiento pueden determinar una interfaz de destino, y si existe una entrada en la tabla de enrutamiento para el destino, el paquete se conmutará luego a la interfaz de salida. De lo contrario, el paquete se va a tener que descartar. Y a continuación, el router verifica si la interfaz de salida tiene una ACL y si existe una ACL y el paquete es probado contra la sentencia de esa ACL o de esa lista. Si la ACL no, si no hay ACL o se permite el paquete se encapsula el protocolo de capa 2, reenvía hacia la interfaz del siguiente salto o siguiente dispositivo. Si hay una lista de control de acceso, primero cumple el criterio de selección y luego envía. En forma estándar también la ACL estándar es solamente examinar la dirección de IPv4 de origen y el destino y los puertos no son considerados. Directamente basta con comparar un rango de red para permitir o denegar directamente. Entonces el IO Cisco comprueba de que las indicaciones sean del 1 por 1. El primer partido determina entonces si el software acepta o rechaza la decisión. Debido a que el software deja en condiciones de prueba, después de que se haya ocurrido el primer intento, el orden de las condiciones siempre es fundamental. Si no hay condiciones, con coincidencia, la dirección va a ser rechazada directamente.
si la coincidencia es con denegar. Deni. La lista de control de acceso filtra entonces la dirección de origen, luego la de puerto y el protocolo de la fuente. Entonces eso es en el caso de las extendidas. A continuación después entonces se filtra la dirección de destino y a continuación el puerto o el protocolo de destino. Y hace un permiso definitivo para rechazar o no la decisión. Bueno. Primer ejemplo de solución de problemas. Dice, el host 192.168.10.10 no tiene conectividad con el host 192.168.30.12. Si examinamos la IP, primero la topología 192.168.10.10 está acá, dentro del router 1, dentro de la giga 0/0. Y el host 3012 está acá dentro de la giga 0/0 del router 3. Entonces, el show running o show access list del router 3 dice denegar TCP para 192.168.0.0 hacia cualquier destino, y obviamente ahí con la primera lista dice que el 10 y todos sus componentes luego no se van a comunicar con el router, o sea que ninguno que tenga la IP 10 se va a poder comunicar. Entonces si yo quiero que la IP 192.168.10.10 se comunique, tengo que cambiar esa lista de control de acceso, ese primer registro. Vamos a otro ejemplo. Dice la red 192.168.10.0 no debe utilizar TFTP para conectarse a la red 192.30.0. Y un ratito voy a comentar porque ahí está el ejemplo 2. Ok. La red 192.168.10.0 no debe utilizar TFTP para conectarse a 30.0. Si examinamos la lista, dice Show Access List 120 dentro del router 1. Dice denegar TCP desde 10.0 hacia cualquier destino cuando sea igual a Telnet. Y TFTP, el protocolo que estamos filtrando. El otro dice denegar TCP desde 192.168.10.0 hacia el host 3112 cuando sea SMTP. Es también otro protocolo. Y dice permitir any. Y entonces está mal. Están negados solamente dos protocolos que no tienen nada que ver y nosotros queremos negar el TFTP. Entonces tendría que estar en forma explícita también una denegación. ¿Cómo sería? Deni. TFTP es UDP. ¿Verdad? Deni UDP desde la IP origen 192.168.10.0 y su máscara wildcard hacia la red 192.168.30.0 y su máscara wildcard cuando sea igual a TFTP. Y eso tenemos que insertar. Podemos insertar ahí entre 10 y 20 si queremos. Entonces, primero va a denegar Telnet.
podemos ponerle el número 15 y este va a denegar TFTP y después va a permitir el resto según esta lista. Entonces podemos copiar todo, inclusive la otra lista, ¿verdad? DNI TCP 192.168.10. El origen, el destino es hacia cualquiera cuando sea el puerto igual a Telnet o el puerto número 23. Y el otro, la otra sentencia dice permitir TCP NI. No, falta otro. SMTP. Número 20. 20 DNI TCP desde el origen 192.168.10 hacia el host 31.12. Cuando sea igual a SMTP. Él está negando que no le envíe ping a esta IP. Y dice permit any. Desde cualquier origen hacia cualquier destino. Bueno, acá se menciona bien. Y el resto de UDP se va a negar directamente. ¿Por qué? Porque yo ya le mencioné a TCP y acá le permite a todos los TCP. Ya le mencioné a UDP, pero falta esto. Sería lo que va a denegar cualquier cosa que haga UDP, o le voy a permitir UDP any. Si hay algún puerto de WhatsApp o algo así que sea UDP o de streaming, si yo ya le mencioné a UDP acá y le permito solamente esto o le deniego esto, tengo que permitir o denegar el resto de los UDP, porque si no me va a faltar algo y no va a funcionar algo. ¿Se recuerdan eso? Todo lo que no está explícitamente nombrado, implícitamente va a estar negado dentro de mi lista. Entonces ese es el ejemplo número 2. Vamos al ejemplo 3. Dice, la red 192.168.11 puede usar Telnet para conectarse a 192.168.30 con todos sus componentes, ¿verdad? Pero de acuerdo con la política de la empresa, esta conexión no debe ser permitida. Y examinamos la lista. En el router 1 dice permitir IP Access List 130. La primera sentencia dice denegar TCP desde cualquier origen a que sea igual a Telnet. ¿Saben por qué está permitiendo Telnet igual? Por más que esté negado en esta sentencia, porque está mal escrita. ¿Cómo debería ser escrita? Denegar TCP desde cualquier origen hacia cualquier destino cuando sea igual a Telnet. O va a ser la misma cosa, ponerlo así, puerto 23. Ambas sentencias hacen la misma cosa. De cualquier origen hacia cualquier destino, negamos Telnet. ¿Está bien? Acá está errónea. Dice any, origen, Telnet hacia any. Como está mal, no hace esa sentencia. Bueno,
Otro de los errores comunes. El host 192.168.30.12 es capaz de darle telnet para conectarse a 31.12. Pero la política de la compañía afirma que esta conexión no se debe permitir y examinamos, dice, denegar TCP host 30.1 igual a telnet hacia cualquier destino. Y acá se equivocó. Se equivocó, era la IP 30.12 lo que tenía que negar. Le puso 30.1. Entonces 30.12 va a pasar. Hacia cualquier destino lo dice. Telnet no va a tener. Entonces, o le pone entonces, en vez del host, le pone toda la red, inclusive, ¿verdad? Pero ahí dice el host 30.12. Es capaz de hacer telnet, pero no se debe permitir. 30.12 te lo voy a poner para que no le vaya a hacer telnet a nadie. Sencillo. Siguiente ejemplo. El host 192.168.30.12 puede usar telnet para conectarse a 31.12, pero de acuerdo a la política de seguridad, esta conexión no tiene que ser permitida. Examinamos la access list, dice Extended IP Access List 150. El 10 deniega TCP desde cualquier origen hacia el host 31.12 cuando sea igual a telnet. Y el resto permite cualquier cosa. TCP. Denegar TCP. El host puede usar telnet 30.12. 30.12 hacia 31.12. Y eso se aplicó en el R2. Se aplicó mal. ¿Dónde se tiene que aplicar? Si es un extended, tiene que ser lo más cerca del origen. Entonces tiene que ser el que tiene la IP 30.12. Este es el origen, este es el destino. 31.12. Entonces esto es lo que no tiene que hacer telnet a 31.12. 30.12. Acá se tenía que haber aplicado. Como pensé, acá a la vuelta nomás estaba el destino y va a tener que pasar por el router 2. Y en el router 2 se aplicó. Fíjense. Se aplicó inadecuadamente. Entonces esa denegación debería ser aplicada en el router 3 para que tenga efecto. En la interfaz giga 0/0 in. Bueno, ahora lo que tanto estaban esperando en las listas de control de acceso para IPv6, que son parecidas a o similares a las extendidas de IPv4. Comparando ambos tipos de utilización, aunque son muy similares, existen tres diferencias significativas. Por ejemplo, para aplicar se utiliza el comando IPv6 Traffic Filter para poder llevar a cabo la misma función que se hacía en las interfaces en IPv6 con el IPv4. Otra de las particularidades es que no se usan las wildcards o comodines, y el prefijo de longitud se utiliza para indicar la cantidad de una fuente IPv6 o la dirección de destino que se puede igualar. Entonces también hay declaraciones por defecto para ICMP, ENI, NDA y NDS para permitir el tráfico de ICMP. Bueno, ahí tenemos una topología de ejemplo de IPv6. Café 10, Café 11, Café 30. FET 1 y FET 2, para que se recuerde. En la configuración hay tres pasos básicos para poder configurar la IPv6 ACL. Desde el modo de configuración global, usar el comando IPv6 Access List. Es parecido al IPv4. Ahora, IP Access List seguido del nombre. Desde el modo de configuración, entonces, usar el comando permitir o denegar. Permit o deny, ya como verán ahí, IPv6 Access List entra en una subrutina. IPv6 ahí entró en la subrutina config IPv6 ACL. Ahí ya es denegar o permitir, ¿verdad? El origen, el destino,
que puede ser any o hacia un host o hacia toda una red. Y luego el prefijo de red, obviamente que identifica a cuántos bits se están comparando, cuando exista un destino. Para que veamos un poquitito más fácil. Acá dice IPv6 Traffic Filter No Access In. Ahí directamente se aplica el IPv6 Traffic Filter. Este sería la misma cosa que aplicar el IP Access Group, IP Access Group 1 In o IP Access Group 1 Out. En este caso es IPv6 Traffic Filter No R3 LAN Access In. En esta interfaz sería el 001, estoy negando de que la red del router 3 ingrese. Entonces ya es la aplicación de mi lista de control de acceso. En la topología de prueba entonces vamos a ver los ejemplos. En el primer ejemplo es denegar FTP. IPv6 Access List no FTP a la red 11. Denegar TCP desde cualquier origen ENI hacia la red Café 11 con su diagonal 64, quiere decir que la red entera, cuando el puerto sea igual a FTP. Denegar también TCP desde cualquier origen hacia la red 2001 DB8 Café 11 con todos sus componentes cuando el puerto sea igual a FTP datas. Entonces estoy negando puerto 2021 FTP hacia la red Café 11. Dice permitir IPv6 cualquier cosa, any. Entonces ya le negué el FTP, entonces ya estoy contento y permito el resto. Ok, ya creé mi lista que se llama no FTP to 11. Y eso ingreso en la interfaz, en el router 1, acá, en esta interfaz giga 0/0, donde está el origen, ¿verdad? Cualquiera de esa red 10 hacia la red 11, voy a decirle IPv6 Traffic Filter no FTP to 11, ¿verdad? En el in de esta interfaz giga 0/1. Dicho sea de otra forma, en el in significa que cuando ingresa de esta red 10 y todos sus componentes, ¿verdad?, hacia el destino que es la red 11. Puedo hacer entonces en el giga 0/0 in o en el giga 0/1 out, ¿verdad? Pero como habrán, si recuerdan, las extendidas siempre es lo más cerca del origen posible, y el origen en este caso es la red 10. Bueno, la otra lista, restringir el acceso. Dice, se crea una lista que se llama IPv6 Access List acceso restringido. Lo primero que pide es, según el RMAR, permitir el acceso solamente a HTTP o HTTPS a la red 10. Dice. Entonces, permitir TCP desde cualquier origen hacia el host 2001 DB8 Café 1010 cuando el puerto sea 80. Y al 2001 DB8 Café 1010 cuando el puerto sea 443. ¿Está bien? Y luego hacer aplicarlo eso a la interfaz, ¿verdad? En el Restrict Access. Ahí está. Está aplicado en la interfaz giga 0/0 entrante. Para la otra lista dice denegar cualquier otro tráfico a la red 10. Dice DNI IP6 cualquier origen hacia la red 10 con diagonal 64. Toda la red entera va a estar denegado el tráfico. Y acá solamente le permitimos al host 1010 que salga al puerto 80 y al puerto 443. Ok. Otra lista. Permitir
PC3, hacerle telnet, que tenga acceso a la PC3, acceso a telnet a la PC2. Y el rango debería ser el rango de la PC3. Y si ven, el rango de la PC3 está acá. 30.1 hacia la PC2, que es Café 1111. Entonces dice, permitir SP desde el host 2001 DB8 Café 3012 hacia el host 2001 DB8 Café 1111, cuando el puerto sea igual a 23, puerto de telnet. Pero ahí hay un pero. Eso no puede estar en la lista Restricted Access, porque Restricted Access está aplicado a Giga 0/0. Y este tráfico tiene que ir entre Giga 0/1 o serial 000 para que Café 3012 pueda hacer telnet. En este caso va a pasar tranquilamente, ¿verdad? Porque no va a ser aplicado. Dice, denegar acceso a telnet desde PC2 a cualquier otro dispositivo. Entonces denegar cualquier origen hacia el host 1111, que es este. Cuando puerto sea igual a 23. Mismo criterio. Tendría que ser en otra lista que tiene que estar aplicado en la interfaz Giga 0/1. Permitir el resto de eso. Permit any. Ese sí está correcto. Permitir any para este va a funcionar. Para este, y bueno, toda esta parte que estaba preparada y está en Restrict Access, se va a aplicar toda la Giga 0/0, no le va a hacer caso a la otra parte. Tiene que estar separado. Ojo siempre con eso. Para verificar la ACL, usamos el comando show IPS interface para ver qué ACL está aplicada. Acá dice en el input no hay nada, y en el out inbound sí, restricted access sería la que está aplicada. También con show access list vamos a ver cuál es la access list que está en efecto y todo lo que está permitiendo y denegando esa access list. Está aplicada en una de las interfaces. ¿En qué interfaz está aplicada? En la Giga 0/0. Bueno, hasta ahí va la explicación de lo que es ACL. Nos quedaría nada más empezar con estas listas de control de acceso y también las otras prácticas de lo que fuimos explicando.